Esto es la caverna de Chemoria. Sí, ya sin nada más, pues ya para qué. Damas y caballeros, muy buenas las tengan y mejor las pasen. Sean bienvenidos a la caverna. Yo soy Chema, anfitrión, servidor y amigo que los recibe endemoniadamente feliz para este nuevo capítulo. Ya el último, gracias a Dios, o para pesar del diablo, según como lo quieran ver, de esta saga halloweenesca que tanto nos ha dado, en especial el capítulo anterior. El poder de los dioses primigenios se hizo presente y aunque hubiera preferido una recompensa financiera considerable, me doy por bien servido sabiendo que, al menos en apariencia, fue un capítulo bien recibido. Pero ya fue mucho echarme flores y agradecer a los prohibidos, los dioses, no los pasos. Así que vámonos de lleno con nuestros temas, vamos a ponernos supersticiosos, vamos a invocar al diablo, acá bien locos. El 13 es un número al que se le otorga mala suerte desde la antigüedad. 13 eran los comensales en la última cena. En la cábala judía se enumeran 13 espíritus malignos. En el Apocalipsis el anticristo llega en el capítulo 13 y en el tarot este número hace referencia a la muerte. La creencia en que el martes 13 es de mala suerte también podría remontarse a las leyendas escandinavas, donde se creía que Loki, el espíritu del mal, era el invitado número 13 en una cena de dioses. Como puedes ver, el 13 desde aquí está relacionado a hechos funestos o con una connotación negativa. Pero ¿por qué el martes? Martes deriva del latín martis, día consagrado a Marte, planeta que en la Edad Media era llamado el Pequeño Maléfico. Fíjate, no, es un nombrecito para un planeta y luego pequeño, pero bueno. Según la mitología griega, Marte es el dios de la guerra, por lo que Martes estaría regido por la destrucción, la sangre y la violencia. Acá bien pinche loco. También se creía que Tifón, el dios de los vientos huracanados, como dicen acá los de los viejitos que quieren ser de la chaviza, nació un martes. También un martes cayó Constantinopla y la leyenda dice que un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Así, desde tiempos medievales en España y Grecia, y también en Latinoamérica, se considera que la coincidencia del día del dios de la guerra y la muerte con el número de la muerte traen mala suerte. Yo creí que iba a decir mala muerte, pero no. Una superstición popular que también recoge el refranero: en 13 y martes, ni te cases ni te embarques. Y entonces el viernes 13, aparte de que los gringos siempre tienen que andar haciendo todo diferente, como eso de negarse a usar el sistema métrico, lo cierto es que la única diferencia por la que prefieren el viernes es por la creencia de que Jesús fue crucificado en viernes. Y pues eso en sí ya es muy mala suerte. Imagínate, por fin es viernes y te crucifican. No veo falla en su lógica, por esta ocasión. Porque luego ves sus cafés fríos son caramelo, jarabe, azúcar, otro tipo de azúcar, leche y una pizca de café. Y bueno, te cuestionas cosas. Pero divago. Porque hay teorías bastante reales que nos dejan pensando, porque ahora resulta que lo que más valoramos, lo que más ansiamos, lo que más necesitamos y lo que más perseguimos, en una de esas ni siquiera existe. Aunque suena impensable cuestionar el tejido mismo de nuestra realidad, así como el marco en donde basamos nuestra propia existencia, hay una nueva línea de pensamiento que sugiere que la inexistencia del tiempo es, de hecho, una posibilidad abierta que debemos tomar en serio. Según explica el filósofo matemático Sam Byron, profesor asociado de la Universidad Católica de Australia, en un artículo publicado en The Conversation, para entender el concepto, necesitamos adoptar una perspectiva radical de lo que significa existir. Por ejemplo, asegura Byron, la existencia de las sillas y las mesas o las mismas personas no pueden ser validadas por ninguna teoría de la física, pero aún así seguimos aceptando que las mesas, las sillas y las personas existen. ¿Por qué?
porque suponemos que esas cosas existen en un nivel superior al descrito por la física, afirma Byron. Esto se debe a que emergen de una física subyacente de partículas que zumban por el universo. En cambio, continuó el profesor experto en metafísica, el tiempo no puede surgir de nada fundamental en un universo, por lo que todavía no tenemos claro cómo surgió el tiempo. Así que, ¿cómo podemos suponer que existe? A menos que podamos encontrar una buena explicación de cómo surge el tiempo, no está claro que podamos asumir simplemente que el tiempo existe, dice Byron. El tiempo podría no existir a ningún nivel, agrega. La base de la idea de Byron surge de la crisis en la física, que durante el último siglo ha explicado el universo con dos teorías físicas, la relatividad general y la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es el campo de estudio que indaga cómo se comportan las cosas en el mundo increíblemente diminuto de las partículas y las interacciones entre ellas, con cualidades como la superposición, donde una partícula puede estar en dos o incluso en todos los lugares posibles al mismo tiempo. Ideas como la superposición cuántica entran en conflicto con la relatividad general, que describe, por su parte, el panorama general de la gravedad y el movimiento de los objetos, y que se ha integrado en el modelo estándar de la física desde que Einstein la articuló por primera vez a principios del lejanísimo siglo XX. ¡Ay, cabrón! Aún así, según escribe Byron, uno de los aspectos notables de la gravedad cuántica de bucles es la curiosa ausencia del tiempo como concepto fundamental de la realidad. En otras palabras, la teoría parece eliminar el tiempo por completo. Supongamos que dicha teoría resulta ser correcta. ¿Se deduce que el tiempo no existe? Se pregunta Byron, aproximándose a la cuestión tanto matemáticamente como ontológicamente, cubriendo todos los aspectos para que digas, ¡ay, güey! Así, explica el filósofo, en medio del conflicto en la física por buscar una nueva teoría para explicar el universo, podríamos muy bien contemplar que esta nueva teoría podría no incluir el tiempo. Una hipótesis de orden superior donde el tiempo simplemente puede no ser un factor. Si bien la física puede eliminar el tiempo, parece dejar intacta la causalidad, el sentido en que una cosa puede provocar otra. Tal vez lo que la física nos está diciendo entonces es que la causalidad y no el tiempo es la característica básica de nuestro universo. Dice Byron, quien agrega que, de todas formas, el eventual descubrimiento podría no tener un impacto directo en nuestras vidas. No se preocupe, aunque el tiempo no exista, nuestras vidas seguirán como siempre, afirma Byron. Aunque será raro decir cosas como, lo siento, no tengo causalidad, o justo a causalidad. En fin, para pensar en ese infinito cosmos que nos consume de a poco. Y ahora cerremos con lo que, a mi parecer, es algo chido de estas fechas, pero que no se suele hacer tanto, al menos no como se hacía antes. Compartir leyendas. ¡Ay, qué bonito era, mijo! Entonces, para esta actividad, requiero que le pongas pausa a este capítulo, te vayas a un bosque, a oscuras obviamente, prendes una fogata y disfrutas mientras escuchas ese crack de las ramas y digas, seguro fue el gato. Un momento. La leyenda de las gemelas. Una madre llevaba a sus hijas gemelas al colegio cuando recibió una llamada urgente de su trabajo. Tenía que ir de inmediato, por lo que les pidió a ambas que siguieran solas hasta el centro educativo, ya que conocían perfectamente la manera de llegar. ¡Salud! Estornudó uno de mis gatos. Gatos. Las besó en la frente antes de marcharse, pero cuando llevaba solo unos pocos metros recorridos, escuchó el espantoso ruido de un frenazo a sus espaldas. Eso fue raro. Algo se cayó. No diré nada. Cuando se dio la vuelta, descubrió que el cuerpo inerte de sus hijas yacía bajo un camión. Entonces serían los cuerpos inertes de sus hijas yacían bajo un camión. Las niñas habían muerto cogidas de la mano. La madre prácticamente enloqueció, pero un nuevo embarazo le devolvió en parte la ilusión por seguir viviendo. Volvía a estar embarazada de gemelas. Una vez nacidas, las dos niñas eran tremendamente parecidas a sus otras dos hijas fallecidas.
A medida que crecían, la madre se volvía más y más protectora, ya que temía volver a perderlas como sucedió la primera vez. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron corriendo bajo la atenta mirada de su madre, que enseguida les paró en seco y les rogó que nunca hicieran eso sin su permiso. La respuesta fue demoledora. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. El trauco. Esta historia es de origen chileno. El trauco es un enano de horrible aspecto que mide alrededor de 80 centímetros de altura, parecido a un sátiro o a un duende. Habita en los bosques de la isla de Chiloé y vive en el hueco de los árboles, así como en cavernas. Utiliza un sombrero cónico y siempre va con un hacha. Sus pies son deformes, por lo que para pasear se ayuda de un bastón retorcido llamado Pauweldun que hace sonar y sirve de advertencia a quienes se encuentren cerca. O sea, buena onda el trauco. Posee una fuerza descomunal y es un personaje perverso que gusta de hacer daño físico a los hombres. También es conocido por seducir a las mujeres a las que hace caer en un profundo sueño con su aliento. De esta manera, las engaña y abusa de ellas, dejándolas embarazadas. ¿Todo bien en Chile? No sé. ¿Qué tan descomunal puede ser su fuerza? ¿Y qué tan peligroso puede ser alguien con los pies deformes que necesita un bastón que además hace ruido? Pero mira, si Chucky puede, más va a poder un producto latinoamericano. ¿Cómo no, chingada madre? Y cerremos con una mexicana. Ajúa. La leyenda del Callejón del Muerto. Doña Simonita era la partera más reconocida de Analco, Puebla, en el año 1875. En una madrugada de lluvia y neblina, la buscó don Anastasio Priego, un hombre adinerado, propietario del Mesón de Priego. En las primeras horas de aquel día, su esposa, doña Juliana Domínguez, comenzó a sentir los dolores del parto y, con prisa, don Anastasio salió de su casa sin pedir a alguno de sus empleados que lo acompañara. Cuando pasaba por el antiguo callejón de Illescas, hoy 12 Oriente, entre 3 y 5 Poniente, un maleante lo alcanzó y, con espada en mano, le pidió que le entregara todo el oro que llevara consigo. Sin saber que su supuesta víctima era un consumado esgrimista, hábil con la espada. No sé si dije espalda, pero repetiré, espada. Más tardó el ladrón en terminar su amenaza que don Anastasio en ponerse a distancia con un salto y desenfundar su espada para contraatacar y con un movimiento atravesar el corazón del ladrón. Como si nada hubiera ocurrido, mira, clásico de la Ciudad de México. No, que no es la Ciudad de México, clásico de México. Como si nada hubiera ocurrido, don Anastasio continuó su camino en busca de doña Simonita, con quien regresó apresuradamente a su casa. Pero ya no pasó por el callejón, porque pendejo no era, sino que tomó otro camino. La partera llegó justo a tiempo para auxiliar a doña Juliana en la labor de parto y recibir a 2 hermosos gemelos que desde ese momento se volvieron el orgullo de don Anastasio y de su esposa. Esos gemelos crecieron y fueron atropellados. Se mezclaron las leyendas. Una vez que doña Simonita terminó su trabajo, el nuevo padre saldó sus honorarios y se ofreció a acompañarla de regreso a su casa. Pero esta vez, movido por la curiosidad, decidió pasar nuevamente por el callejón. Canijo el Anastasio, ¿eh? El cadáver del hombre que intentó asaltarlo aún estaba allí, en medio de un charco de sangre y un mar de gente que rumoraba y comenzaba a armar historias. Posteriormente, hubo quienes decían que, durante la madrugada, el alma del maleante penaba por ese lugar y que por eso comenzó a ser llamado el Callejón del Muerto. Con la intención de que el espíritu del ladrón descansara en paz, los vecinos realizaron misas en su honor y uno de ellos, don Marcelino Illescas, incluso mandó a construir una cruz que aún puede verse en el muro de una de las viviendas del callejón. Tiempo después, el padre Panchito, que ya me puedo imaginar al padre Panchito, es decir, te dicen ese nombre y te imaginas perfectamente al padre Panchito, titular de la parroquia del Santo Ángel Custodio, cerraba el templo cuando un hombre se presentó ante él para solicitarle la confesión, a lo que el sacerdote accedió.
Después de recibir la absolución de sus pecados, el hombre, que se cree era el ladrón, desapareció ante la mirada sorprendida del religioso, quien, al día siguiente, amaneció con un terrible malestar y murió después de contarle lo ocurrido a su sacristán. Pobre Panchito. Ojalá que la leyenda continúe y Panchito sea ahora el que se aparezca mentando madres por lo que le pasó así. ¡Ay, hijo de tu Digo yo nomás del ciclo de las leyendas. En fin. Y así llegamos al final de este capítulo y esta saga Jagualinunesuseseka o algo así. La verdad es que la disfruté mucho y espero también lo hayas hecho tú. Ahora, el verdadero terror será... ¿qué voy a hacer el resto de los capítulos? Ay. Aunque a Dios gracias, nomás faltan 4. Pues por la Revolución Mexicana y Navidad, ¿qué más da? Chinga, ¿para qué me quemo el cerebro? Muchas gracias por permitirme acompañarte y claro, por el consentimiento para ingresar a tu canal auditivo y deleitarte con semejantes pensamientos, divagaciones y ahora, ese temor constante de que sin tiempo, ¿qué vamos a gastar ahora? ¿A dónde nos guiará esta causalidad sin horas ni minutos que disfrutar en un día que ya ni día es porque es parte de la medición del tiempo? De nada. Sigue las redes sociales de La Caverna, escríbeme por inbox, comparte con tus seres queridos o los que te caigan mal, que sufran conmigo. Cuestión de perspectivas. Gracias por todo, cuídate mucho, pórtate mal. Recuerda que en Halloween puedes vestirte súper zorra, súper zorro y es lo mejor del mundo. Gracias, chicas pesadas, por esa valiosa lección. Pide calaverita. Recuerda que el vacío se acerca. El colapso está próximo y la oscuridad habrá de devorarnos y cobijarnos por la eternidad. Así como también recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles aquí en la Caverna de Chemoria. Hasta luego. Un capítulo más termina y ya con un outro finalmente, carambas, el rey guarda sus cachivaches y emprende el camino a casa. Un día más que termina, pero a lo lejos se divisa la oportunidad de un nuevo capítulo. Esto fue La Caverna de Chemoria.